le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Potier. Buenas tardes, amigo Rodrigo Tarrobelia. ¿Cómo anda usted? Muy bien, estimado Jorge Abelia. Tenemos una terminación... Una cacofonía. Similar en el apellido. Sí. Una terminación catalana. Totalmente. Para la audiencia que no sabe, nosotros somos neuquinos por adopción. ¿Usted dónde nació? Yo nací en Retiro, viviendo en Liniers, pero más porteño no había. Nací en el puerto, en el hospital ferroviario que había en el puerto de Buenos Aires, en el año 1959, para que sepa. Ah, bien, bien, porque mucha gente escribe preguntando su edad. Sí, sí lo sé, hasta ahora era un secreto a voces. Era un misterio. Era un misterio. Que acaba de develar. Sí, señor. Bueno, no, yo nací ahí cerquita también, ahí en el barrio de Once, a 3 cuadras de la Plaza Miserere. Plaza de Miserere. Permítame que lo corrija. Le permito. Muy bien. ¿Qué tema o qué temas? Vamos a hablar de un tema bien neuquino, bueno, como todos los programas que hacemos, pero en este caso particular, un tema que atañe a la forma de vivir en el centro de la provincia, en otras épocas. No nos olvidemos que muchas veces nosotros ahora disfrutamos de muchas cosas, de muchos elementos, que en realidad los que llamamos pioneros tal vez no tenían. En este caso vamos a hablar del agua. Vamos a hablar del agua en la zona centro de Plaza Huíncul y Cutralcó. Vamos a hablar de el líquido elemento. Ah, yo creí que era solamente yo quien había traído una batería de lugares comunes y clichés, como por ejemplo hablar de la comarca petrolera y el líquido elemento. Lo que pasa es que esa frase pega con todo. Se utiliza aún hoy en los medios, cuando ya como pareciera que uno dice agua y ya... Sin agua no hay vida. Claro. Dicen todos. Ajá. Repitiendo una frase que en realidad tienen razón, pero no importa, no deja de ser una frase repetida. Por eso, hemos venido munidos de frases hechas y clichés. Ahí en Plaza Huíncul, ¿se acuerda de los programas que hemos hecho? Hicimos varios programas referidos a Plaza Huíncul, algunos referidos a los primeros tiempos, a el tema del petróleo, del Pozo 1. Después hicimos otros programas referidos a cómo continuó esa historia petrolera, cómo se fueron a través de los distintos nuevos pozos, las nuevas perforaciones, empezó a desarrollarse una historia que era la historia de YPF. En este caso... No vamos a hablar del oro negro. No, esta vez, si bien está muy relacionado, porque sin ese oro negro no hubiera existido Plaza Huíncul, no hubiera existido tampoco Cutralcó, pero damos por hecho de que la situación, la historia se desarrolló de esta manera y por eso, a raíz de eso, mejor dicho, mucha gente vino a poblar, a trabajar en la industria petrolera ahí en la zona de Plaza Huíncul, más tarde Cutralcó. Lugares ásperos, si los hay, sobre todo en esa época, ¿no? Se refiere a, por ejemplo, el tema de esa estepa que prácticamente no dejaba lugar, primero, con el tema del agua, del cual vamos a hablar ahora, no dejaba lugar con el tema de los fríos, con el tema del calor, con el tema del transporte, el viento, la arena, las arcillas, también las pocas veces que ocurría cuando habían tormentas, el lodo que se formaba, que impedía la circulación durante semanas. No era fácil ser pionero en esa zona, en esa
etapa. Porque a toda esa adversidad hay que sumarle la lejanía, ¿no? Y el desarraigo. Por supuesto, pero bueno, hay mucha gente que vino a forjar su futuro, a escribir su propia historia, una nueva historia, y encontró en estos lugares a los cuales va nuestro agradecimiento, disculpe, porque si no hoy no tendríamos programa, mire usted. Ahí en el campamento que se formó a raíz de la exploración petrolera, después hubo otros campamentos que a lo mejor no son tan conocidos, del cual estamos preparando un programa, por ejemplo los campamentos de Sol, de la Standard Oil, por citar algunos, pero eso no lo vamos a adelantar ahora. En esos campamentos, desde que se iniciaron los trabajos de su formación, de sus nivelaciones, de sus emparejamientos del lugar, de la misma torre que se empezó a preparar para perforar el primer pozo, luego continuaron otras torres. A todo eso había un grave problema que era el tema de la escasez de agua, que era necesaria en realidad, primero, para el regado de las pocas plantas y verduras de los obreros, que algunos de ellos se atrevían a cultivar en sus precarias viviendas, más que viviendas en los primeros tiempos, eran ranchos, para el lavado de la ropa, para la higiene personal y, naturalmente, para su necesidad de satisfacer la sed, que en esa zona, especialmente en el verano, era un clima bastante abrasador. Cuando llegaba el invierno, tal vez la necesidad del agua para tomar disminuía un poco, pero no era solamente para tomar también, sino para, por ejemplo, higienizarse, lavar la ropa, cocinar, cualquier cosa que quisieran hacer. Querían tomar un té, un café, lo que sea, no sé, lavarse el cabello. Eso era un lujo. Y en los primeros tiempos de aquel Plaza Winkle, que se estaba formando a la sombra de un posible hallazgo de petróleo, porque acuérdese que el Pozo 1... Sí, no arrancó hoy y mañana... Exactamente, petróleo, demoró. De eso hemos también hablado en algún momento. No es que en un mes vinieron y ya estaba surgiendo el petróleo. En los primeros tiempos se recurría mucho al agua de la aguada, justamente, de doña Carmen Funes, la Pasto Verde, de la cual estamos también preparando materiales para un próximo programa. ¿Cómo no íbamos a hacer un programa, Rodrigo, de doña Carmen Funes? Y en esa aguada de Carmen Funes fueron los primeros momentos en los cuales se empezó, digamos, a proveer, a satisfacer la demanda de agua. Aparte ese parador de doña Carmen Funes servía de refugio para toda la gente que cruzaba esa gran estepa a caballo. En cierta forma, ya lo vamos a hablar cuando hablemos de la Pasto Verde, a ella el ferrocarril la perjudicó porque la gente antes de la llegada del ferrocarril cruzaba para ir hacia la zona de cordillera a caballo, en carreta o en lo que sea, y pasaba sí o sí por el puesto de doña Carmen Funes. Como una posta. Como una posta. A partir de la construcción del ferrocarril, que ya para 1913 llegó a Zapala, es como que la gente desde el ferrocarril veía a lo lejos el puesto de doña Carmen, pero ya no se paraba tanto. Cuando empezó toda la epopeya del petróleo en la zona de Plaza Winkle, es como que esa zona volvió nuevamente a tener un empuje, un lustre que había estado poco a poco perdiendo. Ahí cuando empezó el tema del petróleo, acuérdese que YPF recién se forma unos años después, ahí para 1922. Acá estamos hablando del Pozo 1, que arrancó en 1916, más allá de que el petróleo se descubrió unos años después. En 1918, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, 18. Y una de las formas que tenían para abastecerse de agua era justamente a través del ferrocarril, que era desde donde se venía con vagones tanques para proveer a toda la zona de esta nueva pequeña población de Plaza Winkle. Y el lugar donde se almacenaban los vagones tanques era el lugar más custodiado
de todo el paraje, perdón, de la nueva población, quiero decir, porque ya había dejado de ser paraje cuando empezaron a venir obreros para trabajar en la prometedora industria del petróleo. Era el lugar más custodiado, incluso más, estaba alambrado, el lugar donde se depositaban, habían unos cambios de vía, habían como unas playas de maniobras, y ahí se dejaban los vagones tanques, pero el lugar donde se guardaba los vagones tanques con agua estaban alambrados, porque justamente el motivo... Había mucha sed. Sí, el motivo más importante para que estuvieran así tan celosamente guardados era que la gente iba a robar agua, especialmente cuando se la negaban, porque muchas veces, de acuerdo a lo que se cuenta, lo que hay escrito de aquella época, muchas veces iba la gente a pedir agua para satisfacer sus necesidades y cuando se las negaban, se procedía directamente al robo. Es que el agua no se le niega a nadie. Pero en ese lugar era un bien escaso, diría un economista. Cuando YPF, ya luego de su creación, ahí en 1922, empezó a tomar conciencia del problema, empezó a solucionarlo perforando pozos de agua en distintos lugares del nuevo yacimiento. Ahí es donde se instalaron esas nuevas dependencias que la gente llamó el bombeo de agua, donde se extraía, se almacenaba y se distribuía agua en todo el campamento. No solo en el campamento, también los edificios públicos, las oficinas, casas de familia, talleres. En realidad era para uso general de toda la gente. Pero esa agua tenía un problema. Se usaba para todo, menos para beber. También se aconsejaba no usarla para cocinar. ¿Por qué? Porque era muy salobre, tenía mucha sal. No se podía tomar así directamente para beberla, pero sí se usaba para todas las demás tareas que requerían agua, higiene, limpieza, en los talleres. Se usaba esa agua que proveían esas bombas que instaló YPF en aquella década del 20 en la zona de Plaza Winkle. Para tomar, para beber, el agua la traían desde Arroyito, cargaban el agua en el río Limay en vagones tanques que proveía el Ferrocarril del Sud, y esos vagones llegaban 2 o 3 veces por semana hasta la estación de Plaza Winkle, y desde allí se almacenaba en grandes piletones que, por supuesto, estaban cubiertos, porque con el viento y la arena que hay ahí, si no estuvieran cubiertos, rápidamente se hubieran ensuciado y ya su tarea o su finalidad de ser agua para beber estaría difícil de cumplir. O sea, no se podía ensuciar, no se podía malgastar. Claro, exactamente. No podía faltar, no se podía ensuciar y, como dice usted, no se podía malgastar. YPF tenía un encargado responsable de recibir los tanques de agua y llevarlos hasta los piletones, y desde ahí había otra persona que era el encargado de custodiar el agua. O sea, tenían una persona encargada de trasladar y llenar los piletones y otra persona que era la encargada de cuidar el agua, que era el que después iba a dirigir y administrar los viajes de los camiones aguateros, porque esa agua que se había almacenado ahí después, a través de los camiones aguateros, iba a pasar casa por casa a ser repartida, oficina por oficina, taller por taller, etcétera, etcétera. O sea, era toda una logística dedicada solamente al tema del agua. Y racionada. Claro, sí, estaba racionada. Ahora justamente iba a hablar de ese tema porque la válvula de descarga de los camiones estaba siempre cerrada y aparte asegurada con cadenas, con candados, y la llave de esos candados la tenía solamente una persona ahí en el campamento de YPF, que genéricamente los pobladores del lugar lo llamaban el hombre del agua potable. Cuando todos estos camiones aguateros regresaban con el tanque de su camión vacío, iban nuevamente al tanque, primero entraban en una rampa y en un pozo, que estaba por debajo del nivel de todo ese gran piletón tanque que se había construido, y desde ahí, por desnivel, ya que el tanque estaba más elevado,
cargaban el camión y nuevamente otra vez la tarea de volver a pasar casa por casa, oficina por oficina, taller por taller. Era el momento tal vez más importante para la gente del lugar. Los aguateros iban con una planillita donde iban marcando cuánto o qué día o en qué momento pasaban por cada una de las casas. Y usted me hablaba del racionamiento, sí, no es que dejaban... O sea, ¿Cuánto precisa? Sí, ¿cuánto necesita? 3.000 litros, no, pará. El apelopincho, no. Llename la piscina. No era así. Tenía cada casa, tenía un tanquecito de agua cuya capacidad oscilaba más o menos entre los 60 y los 100 litros. No más. Si alguno se hacía el piola y se ponía un tanque más grande, no le cargaban todo, no es que le llenaban. El límite aproximado eran los 100 litros. ¿Y sabe cómo hacían los aguateros para llenar esos tanques? No. Con un balde. Supongo que un balde más o menos grande. A ver, acuérdese que un litro de agua, al menos acá en la Tierra, pesa 1 kilo. Digo, porque en otros lugares depende de la masa del planeta. Claro, en la Luna, por ejemplo, yo sería el increíble Hulk. Pero si se va ya a Júpiter y Saturno, ahí ya la tendría bastante más difícil. Más allá de que sean planetas gaseosos. Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero el balde tenía 20 litros. Ah. Un balde... De fierro. Sí, un balde de estos de chapa, de lata, que lo fabricaban en los mismos talleres de YPF, porque ahí en YPF, en los talleres de YPF fabricaban todo. Muchas veces necesitaban cualquier pieza, incluso hasta herramientas, y las fabricaban ahí porque no había tiempo de esperar que las trajeran, especialmente desde Buenos Aires. Entonces, si necesitaban un balde, agarraban las chapas y fabricaban el balde ahí en los talleres de YPF. Los baldes eran de 20 litros, la capacidad máxima de los tanques que tenían en las casas era de 100 litros, le llenaban el tanque, pasaban 2 o 3 veces por semana, o sea, más o menos para que se dé una idea. Suponiendo que pasaran 3 veces por semana, eran 300 litros por semana. Siempre y cuando tuviera uno un tanque de 100 litros. Ciertas representaciones a veces son difíciles, porque si uno abre la canilla y el agua, por lo general, está. Una vida sin eso es muy difícil de representársela. Por ejemplo, a veces uno cree que no podría vivir sin el celular, cosa que hasta hace unos años no existía. En cambio, el agua, nunca se pudo vivir sin agua. Y hoy tenemos la suerte, muchos, si bien hay mucha gente que no tiene todavía en el planeta esa posibilidad, pero en general uno abre una canilla y el agua sale. Sí, no solo en el planeta, acá en Neuquén, y no estoy hablando de Neuquén provincia, también en Neuquén capital hay gente que no tiene agua, que tienen que pasar los camiones a llenarle los tanques porque no hay obras de infraestructuras terminadas. Proyectadas hay muchas, pero hay que concretarlas. Acá en el tema de las casas también estaba el tema de los integrantes. Los que tenían tanques más grandes de 100 litros era porque eran 3, 4 o más integrantes. A lo mejor si había un obrero o un trabajador que vivía solo, no se le permitía tener un tanque de 100 litros. Y hay una anécdota que era el momento más lindo de las familias, el momento más esperado de las familias, cuando pasaba el camión con el agua. Es más, los chicos, según cuentan, aquellos que vivieron en aquellos tiempos o que se lo contaron a sus hijos, que a su vez lo recuerdan y lo cuentan. Los niños, cuando se acercaba el camión, corrían todos alrededor del camión, alegremente. El camión descargaba y después de que terminaba de descargar, se iba y los chicos seguían corriendo al camión. Y hasta le preguntaban, por ejemplo, al camionero, en tono así jocoso, digamos. Era como una rutina. Sí. ¿Qué significaba YPF? Señalaban las letras de YPF. ¿Qué significa YPF? ¿Qué significa YPF? Y los camioneros siempre contestaban así en tono de broma. Significa ya parió Filomena o yo pego fuerte. Bueno, y así tenían un montón de frases que incluyeran a esas 3 letras. La cuentan aquellos que fueron niños en aquellos momentos cuando aquellos camiones pasaban. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir hablando del agua. Pero ahora... Pero ya unos años después. Agua, como te deseo, agua, te miro y te
ventanilla. Quiero que me hagas cosquillas siempre. Sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Del cielo, agua con furia y sin freno.